a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les doy la más cordial bienvenida y agradezco nuevamente al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, especialmente a Rogelio Flores y a Laura Malpica por todo el trabajo, el impulso y la iniciativa que han tenido para que este encuentro haya tenido lugar y además que haya tenido el éxito que hasta ahora ha tenido. Entonces, muchas gracias Rogelio, Laura, y pues también al Instituto de Estudios Constitucionales. Entonces, sin más, permítanme presentar al panel de lujo que tenemos este día, como todos los días que hemos tenido, la verdad, en este encuentro. En primer lugar, tenemos a la doctora Miriam Enríquez Viñas, quien es abogada y decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctora magna cum laude en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, España, con estudios postdoctorales en la misma universidad y magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, doctora, a su escuela. Recording in progress. Tenerla por acá. También tenemos al doctor Manuel Eduardo Góngora Mena, quien es investigador postdoctoral del Latin America Institute, abogado y magíster en Derecho Económico en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Economía Internacional y Política de Desarrollo, así como doctor summa cum laude en Derecho Público. Doctor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y esperamos tenerlo mucho más seguido. Y tenemos también a la doctora Mariela Morales Antonazzi, quien es abogada summa cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, magíster legum cum laude por la Universidad de Heidelberg, Alemania, doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad Goethe de Frankfurt y referentín para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público y Comparado, y Derecho Público Internacional, coordinadora del proyecto Jus Constitucionale Comune en América Latina. Además, es integrante de la Asociación de Derecho Constitucional de Venezuela, de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina y vicepresidenta de la selección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Muchas gracias, doctora, y es un gusto también tenerla por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y por último, bueno, tenemos al maestro Rogelio Flores Pantoja, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana y el máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En esa misma universidad obtuvo los títulos de especialista en Derechos Humanos y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. También cursó la especialidad Program of Advanced Studies on Human Rights and Humanitarian Law por el Washington College of Law de la American University y el Netherlands Institute of Human Rights. Actualmente es el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y además, pues, un amigo muy cercano de la escuela y un aliado importante para toda esta mesa. Pues como siempre, un gusto tenerte por acá, Rogelio. Bueno, entonces, sin más, pues daremos inicio a las intervenciones y cederé primero el uso de la voz a la doctora Miriam Enríquez Viñas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, José Ignacio. Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí realmente un honor estar esta mañana, en el caso de Chile, con ustedes. Y quisiera justamente comenzar agradeciendo la invitación a participar de este tercer encuentro entre los juzgadores federales y los académicos, en particular al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y también a la Escuela de Formación Judicial. Por supuesto, a quien me cursó la invitación particularmente, que es el profesor Rogelio Flores. Yo quisiera, la temática de este panel, que es la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, con una primera pregunta inicial, y es si la Constitución política de Chile, la Constitución actual, se caracteriza como una constitución abierta al derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, y si reconoce o no ciertas cláusulas de apertura, claramente desde una perspectiva constitucional, como es la convocatoria. Particularmente me voy a referir al caso chileno, y más en un proceso bien especial para el caso de Chile, que es el proceso constituyente que formalmente se inició este domingo, porque ya comenzó la Convención Constitucional a escribir la propuesta de nueva constitución para Chile. El recorrido, para hacer un uso
adecuado del tiempo, y voy a tomar nota del momento, es una revisión histórica para entender justamente el proceso constituyente en curso, una mención a las distintas reformas sucesivas de la que ha sido objeto la Constitución política vigente, y cuál es la situación actual y las proyecciones para la Constitución futura. Es un plan bien ambicioso, pero prometo poder cumplir en el tiempo que ha sido asignado. Lo primero a señalar es que la Constitución que está actualmente vigente, en el caso chileno, es la llamada Constitución de 1980. Esta es una Constitución bien particular en lo que tiene que ver con su relación con el derecho internacional, que le ha valido incluso una denominación que es la insularidad de la Constitución de 1980. Inicialmente, si uno revisa las actas en las que se dejó constancia de la discusión del contenido de la Constitución de 1980, uno puede advertir que el constituyente tuvo una posición defensiva en materia de relaciones internacionales, que quedó plasmada en una regulación muy somera de la vinculación de la Constitución con el derecho internacional en general y con el derecho internacional de los derechos humanos en particular. Cabe decir que justamente el contexto en que se generó la Constitución de 1980 fue un contexto de un régimen autoritario, de un gobierno de facto, y por lo tanto había un temor de alguna manera de relacionarse con otros estados y particularmente de recepcionar el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias que uno puede evidenciar justamente de ese contexto? Es que la Constitución de 1980 estableció muy pocas normas a propósito de su relación con el derecho internacional. Particularmente fijó la atribución que tiene el presidente de la República para conducir las relaciones internacionales. Además, se señalaron cuáles son las etapas de la celebración de un tratado solemne. Hay una mención muy breve en la Constitución de 1980 a la atribución que tiene el Congreso Nacional para aprobar tratados internacionales, y también una muy escueta referencia a un control de constitucionalidad, en este caso previo y facultativo, que debe realizar en el caso chileno el Tribunal Constitucional. Ese es el panorama entonces que supuso originalmente la Constitución de 1980, y cuando digo originalmente es la Constitución del 80 sin reformas. En definitiva, ese escenario, la Constitución de 1980 entró a regir en 1981, fue generando distintos efectos, cuestiones, problemas, preguntas, a propósito fundamentalmente de su relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Lo primero es que la Constitución guardó silencio sobre cuál es el valor del trámite de la publicación de los tratados para el derecho interno y cuáles son las consecuencias de su falta de publicación. Esto particularmente porque Chile suscribió una serie de tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también de los sociales y culturales, en la década de los 70. Sin embargo, a pesar de haberlos ratificado a nivel internacional, no se publicaron a nivel interno, y eso hizo que los tribunales y las cortes nacionales dijeran que ante la falta de publicación no eran derecho interno aplicable por los tribunales de justicia, fundamentalmente a propósito de las acciones de amparo que se dedujeron bajo un estado de excepción constitucional, que es el estado de sitio. Así es que el problema de no conocer cuál es el valor de la publicación de los tratados determinó que prácticamente por 10 años los tribunales de justicia no le dieran aplicabilidad a los tratados a nivel interno. Por otro lado, tampoco se estableció la posibilidad de que los tratados de derechos humanos fueran autoejecutables, con las consecuencias que acabamos de mencionar. Por otro lado, también habían dudas sobre cuál es el alcance de la atribución del presidente de la República para someter a la aprobación del Congreso Nacional los tratados, de tal manera que en ciertas ocasiones el presidente estimó que los tratados podían ser directamente aprobados por él sin sujetarlo a la aprobación del Congreso. Y en los casos en que el tratado se sujetaba a la aprobación del Congreso, se asimiló el tratado a la ley, con las consecuencias que ello supuso para justamente reconocer una jerarquía a los tratados superior a la ley. De alguna manera también hubieron dudas respecto de cuál es el quórum que debían tener el trámite de aprobación de los tratados internacionales.
Voy por los 5 minutos, así que voy bien con el tiempo. En el año 1989 se reformó la Constitución, justamente con el objetivo de poder transitar a un gobierno democrático, y esa reforma a la Constitución tuvo un objetivo muy particular, muy central, que fue complementar el catálogo de derechos previstos en la Constitución chilena en el artículo 19 con aquellos derechos contenidos en tratados internacionales. Esa referencia, en particular, se estableció en el artículo 5º, segundo inciso, segunda parte, que ha sido probablemente la cláusula que ha permitido a Chile dialogar, relacionarse y vincularse con el derecho internacional de los derechos humanos, pero lamentablemente ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones, más o menos amplias, que de alguna manera ha hecho que la doctrina, la academia, y también la resolución de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional hayan interpretado en un sentido no necesariamente siempre favorable a una relación al derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 5º de alguna manera señala que los derechos contenidos en la Constitución se complementan con los tratados, con los derechos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Desde el punto de vista de la academia, la interpretación que se ha hecho de este artículo 5º ha sido bien variable. Muchos autores le han dado valor simplemente de jerarquía legal a los tratados. En algunos casos, que yo creo que deben ser la posición dominante al día de hoy, le han reconocido jerarquía supralegal a los tratados de derechos humanos, y también los académicos, los profesores, algunos de ellos le han reconocido incluso jerarquía constitucional a propósito de un término que dice el artículo 5º, que es así como por los tratados, interpretando el término así como igual jerarquía en la Constitución. Lo mismo ha ocurrido con el ámbito judicial. El ámbito judicial ha ido desde un reconocimiento en la década de los 80 de un rango legal para pasar predominantemente a un rango de reconocimiento supralegal, y en algunos casos aislados ciertos fallos de los tribunales de justicia a un reconocimiento constitucional, fundamentalmente en este último tiempo. O sea que el artículo 5º, lejos de despejar cuál es la situación de los tratados de derechos humanos a nivel nacional, incrementó el debate a nivel interno sobre cuál es la jerarquía de los tratados de derechos humanos, y la verdad es que algunos autores han señalado que esta jerarquía es móvil, es decir, que dependiendo del caso, la jerarquía que se le podrá reconocer a los tratados. Pero hay una fuerte influencia a pensar que el problema se puede resolver desde la perspectiva de la jerarquía de los tratados. Entiendo que en México este también fue un problema que estuvo presente, pero que se despejó de hace un tiempo a la fecha. Por otro lado, y con menor fuerza, hay que decirlo, también se recibió la tesis del bloque constitucional de los derechos por algunas cortes judiciales, y cuando me refiero a las cortes son los tribunales de segunda instancia. Muy poca presencia a propósito de la idea del bloque constitucional de los derechos en los tribunales inferiores de justicia, y prácticamente ninguna referencia a nivel de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, en un Estado unitario. Hay que decirlo que Chile es un Estado unitario. Por lo tanto, la tesis del bloque desde la perspectiva de los tribunales de justicia ha sido mínimamente recibida y prácticamente rechazada por el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional sostiene que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos es una jerarquía supralegal pero infraconstitucional, y que por lo tanto el único parámetro de control de constitucionalidad que le corresponde revisar al Tribunal Constitucional es la Constitución y no el bloque constitucional de los derechos. Esa es una aproximación probablemente distinta a la que hayan hecho otros estados latinoamericanos. Y también hay una limitada recepción del bloque constitucional de los derechos por los autores nacionales, porque dudan de la amplitud del contenido justamente de ese bloque constitucional de los derechos. Es decir, hay una digamos, aprehensión respecto de la tesis del bloque, toda vez que no se sabe con certeza si es que simplemente contempla los tratados internacionales o también la jurisprudencia de los órganos internacionales, los derechos implícitos, en fin. Probablemente la tesis que ha tenido mayor fuerza, además de la jerarquía, la pregunta sobre la jerarquía de los tratados de derechos humanos, tiene que ver con el control de convencionalidad. Esto a raíz de que justamente es una tesis más reciente,
La tesis del control de convencionalidad, como sabemos, no depende necesariamente de una predefinición de la jerarquía de los tratados, aun cuando se tensiona con esta indefinición que hay en el caso chileno, y porque además tiene una fuerte influencia de la jurisprudencia y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Chile se reciben y se analizan y se estudian y se aplican con bastante relevancia e importancia. Desde ese punto de vista, la Corte Suprema en distintos fallos ha recogido, aunque con una naturaleza, yo diría, no semejante, sino que más bien disímil, la teoría del control de convencionalidad en el derecho interno. Ha sido completamente rechazada la posibilidad de que exista y se pueda ejercer un control de convencionalidad por el Tribunal Constitucional, toda vez que, como señalé, el Tribunal Constitucional ha sido consistente en reconocer solo jerarquía supralegal en los tratados de derechos humanos, y como les decía recién, la doctrina nacional ha sido bastante favorable a atender el control de convencionalidad, a recibirlo, a estudiarlo, a analizarlo, a pesar de las tensiones que supone la no definición de la jerarquía de los tratados. Comentarles que, bueno, estas referencias las hice a propósito del artículo 5º, que insisto, fue reformado en el año 1989, pero luego hay una reforma muy importante que quisiera compartir con ustedes, que es la reforma del año 2005 a la Constitución vigente, que hizo reformas puntuales al artículo 54, número 1 de la Constitución, que se refiere a las atribuciones del Congreso Nacional. Una de los tantos cambios que se hicieron a este artículo 54, número 1, es que se estableció un quórum para la aprobación de los tratados internacionales en cada una de las cámaras del Congreso, que será el mismo que corresponda según la materia que trate, porque en Chile las materias determinan el quórum de aprobación de las leyes. Además, se establecieron asuntos que no estaban previstos en la Constitución sobre el trámite de las reservas, de las denuncias y el retiro de las reservas de los tratados internacionales, algo que es muy importante. Se reconoció la distinta naturaleza entre el tratado y la ley, y eso de alguna forma permite no asimilar el tratado internacional a la ley, ni en su naturaleza, pero fundamentalmente, y en lo que nos importa, en su jerarquía. Y también se dispuso que no se van a requerir de aprobación por el Congreso Nacional aquellos tratados que no versan sobre materias de ley y que le corresponde al presidente de la República adoptarlos y aprobarlos en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Una norma que es muy relevante porque de alguna manera recoge las decisiones y las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es que las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma en que prevén o lo prevén los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional. Esa disposición de alguna manera reconoce una preeminencia del derecho internacional convencional respecto a la normativa interna. Se establecieron normas sobre publicidad, que era lo que yo detectaba, estuvo ausente en la primera parte de la Constitución del 80, y se precisó cuál es el alcance del control de constitucionalidad de los tratados. Sin embargo, a propósito de esta materia del control de constitucionalidad de los tratados, sigue persistente la posibilidad y la discusión si el Tribunal Constitucional podría o no ejercer control posterior de los tratados internacionales, en cuyo caso podría definir inaplicar una norma del tratado por ser contraria a la Constitución, cuestión que claramente es inconveniente e improcedente a mi juicio por las obligaciones asumidas a nivel internacional. Este ha sido realmente un recuento a velocidad máxima de la versión original de la Constitución del 80, la importantísima reforma que supuso en el año 1989 incorporar el artículo 5º, segundo inciso de la Constitución, y también la reforma del año 2005 que fue de alguna manera llenando esas lagunas, esos silencios de la Constitución en su versión original, pero fundamentalmente generando dos consecuencias: deslindar la naturaleza del tratado respecto de la ley, porque en Chile de alguna manera había una asimilación fuerte del tratado a la ley, y al mismo tiempo en ese reconocimiento de una preeminencia de ese derecho internacional convencional. Con
todo, hay muchas cuestiones que están pendientes de resolverse en este ámbito, pero comentarles, porque incluso veo que hay unas preguntas en el chat y ya voy terminando, que la constitución política vigente, la actual, como se podrá haber advertido del comentario, no define la jerarquía de los tratados en general, ni de los derechos humanos en particular, no explicita, no hay ninguna cláusula ni referencia de interpretación de los derechos conforme a los derechos consagrados en tratados internacionales o en relación con el derecho internacional, no explicita un criterio de interpretación pro persona o pro homine, como se le suele conocer, ni contiene una norma de incorporación de derechos implícitos. Probablemente el artículo 5 da cuenta de que el listado de los derechos previstos en la Constitución no es taxativo, pero no tiene una norma que diga que los derechos que no están enumerados en la Constitución se entienden igualmente comprendidos en ella. Como decía recién, la única disposición que la Constitución chilena permite vincular el derecho interno con el derecho internacional. Yo sé que ha sido realmente de gran valía, pero no ha sido suficiente como para poder identificar los problemas que yo acabo de señalar. Es el artículo 5 que ha establecido la complementariedad de los derechos constitucionales con los derechos contenidos en tratados internacionales, y también reconocer que los derechos humanos son un límite al ejercicio de la soberanía. Curiosamente, la Convención Constituyente tiene un límite en su función, y es que, creo que es valiosísimo este límite, y es que los nuevos contenidos constitucionales que se están ya planteando y desarrollando en este proceso constituyente que inició en Chile, es que no pueden ser contrarios a los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Lo anterior de ninguna manera significa desconocer que el Estado chileno es parte de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos y probablemente con un interés absoluto de cumplir las sentencias en las que se establece la responsabilidad del Estado. De cara justamente a un proceso constituyente ya en curso, para tener una buena noticia, porque en realidad creo que los que les he contado no siempre son o han sido buenas noticias, es que tenemos una oportunidad única para identificar cuáles son las fórmulas que podría tener la Constitución chilena justamente para tener una decidida apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Si pensamos la versión original, era una Constitución defensiva de cara al derecho internacional de los derechos humanos, que fue transitando en cada vez una mayor apertura al derecho internacional, pero creo que tenemos la oportunidad ahora de que Chile abiertamente se relacione con el derecho internacional de los derechos humanos y pase a ser justamente una constitución abierta a este derecho internacional. Sabemos que otras constituciones latinoamericanas tienen una serie de cláusulas de apertura. Nosotros hablamos en Chile de la cláusula Morales, justamente por referencia a la profesora Mariela Morales, que es la suma de la cláusula o de las cláusulas de apertura que recién comentamos, la cláusula de interpretación conforme, la interpretación pro persona, pero en definitiva el mínimo indispensable que la nueva Constitución debiera señalar de alguna manera para cambiar la posición de la academia, de los tribunales de justicia y fundamentalmente del Tribunal Constitucional, si mantiene su esquema en la nueva Constitución, es una definición de la jerarquía que ocupan los tratados internacionales en el ordenamiento interno, tanto en general como a propósito de los tratados de derechos humanos. Como estoy en el tiempo, lo dejaré hasta acá, justamente enfatizando la oportunidad que hay en Chile de este proceso constituyente de pensar en una nueva constitución transformadora que permita justamente esa apertura al derecho internacional. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora, por la breve explicación sobre el camino tortuoso de la experiencia chilena que comparten pues tantos otros países latinoamericanos para abrirse hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuamos con la exposición del doctor Manuel Eduardo Góngora Mena. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Quería pedirles que me confirmen si pueden ver la pantalla. Lo vemos perfecto. Muy bien. Les pido mil disculpas si escuchan algo del aire acondicionado, pero estoy en Barranquilla y estamos a 32 grados hoy, así que
Eh, bueno, es absolutamente necesario. Bueno, pues también inicio con mis agradecimientos a los organizadores del evento, en particular a Rogelio, que le agradezco por su gentil invitación. Es todo un gusto estar en este espacio con ustedes. Por supuesto, me hubiera gustado más estar en México y acompañarlos de manera presencial, pero esperemos que las condiciones mejoren en un futuro cercano para que podamos reunirnos como debe ser. Bueno, yo voy a contar un poco la mirada o la historia contraria a la que contó Miriam. Miriam nos habla de una experiencia de un país aislado en términos del derecho internacional de los derechos humanos, que ha paulatinamente avanzado hacia una relativa apertura, pero muy limitada, con, digamos, ejemplos muy concretos a nivel de instancias inferiores. El Tribunal Constitucional no se ha destacado propiamente por ser un abanderado de la apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos en Chile. Colombia tiene la experiencia completamente opuesta. Es el ejemplo, el modélico, digamos, una experiencia muy positiva, muy rica en la materia, con muchísimos ejemplos de casos muy concretos de apertura al derecho internacional y de qué impacto ha tenido eso en la sociedad colombiana y en el sistema político del país. Así que, bueno, en principio tendría muchísimo que contarles. Pero voy a tratar de ser bastante esquemático en la exposición que voy a hacer. Voy a plantearles los puntos centrales que voy a destacar del bloque de constitucionalidad en Colombia, para que ustedes también vayan comparando, contrastando. Hay ciertos elementos que son interesantes para ustedes desde la perspectiva mexicana. Bueno, voy a empezar también un poco como lo hizo Miriam. Voy a mostrarles un poco el antes y el después, esa relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional en nuestra constitución previa, que era la Constitución de 1886, una constitución bastante larga en su duración, y el tránsito o el paso del positivismo de esa constitución al neoconstitucionalismo de 1991. Luego hago un análisis, bueno, una distinción muy breve entre qué es constitucionalización del derecho, que es un fenómeno que hemos tenido varios países en la región, y la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que es de lo que voy a hablar propiamente ahora. Luego, el tercer punto sería analizar qué es lo que hemos desarrollado en Colombia como bloque de constitucionalidad, y para eso voy a utilizar algunas ideas muy básicas de constitucionalismo multinivel. Para eso utilizo colores y utilizo figuras geométricas que me encantan. Siempre hago cosas muy esquemáticas para tratar de darle sencillez a conceptos que son relativamente complejos. Entonces trato de hacer esquemas, y entonces muestro el paso de la pirámide en punta a la pirámide trapezoidal para explicar un poco el concepto de bloque y las clases de bloque de constitucionalidad en Colombia. Y finalmente, una breve reseña a los efectos jurídicos que ha tenido el bloque en Colombia, con un ejemplo muy concreto si me alcanza el tiempo. Esa es mi hoja de ruta. Entonces empiezo con la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional entre estas dos constituciones recientes. Bueno, nuestra Constitución de 1886 surge en un momento muy complejo de la historia de Colombia, de ultraconservadurismo y digamos, un fenómeno de concentración extrema del poder, con un rechazo muy fuerte hacia la mirada internacional. Recuerden que perdimos, digamos, se separó Panamá de Colombia con una intervención estadounidense muy fuerte. Entonces había un cierto recelo a finales del siglo XIX, lo que hace que haya sido una constitución muy conservadora, que fue teniendo muchísimas reformas a lo largo del siglo XX, pero tenía una mirada muy clásica del derecho constitucional, un documento único y solemne que codifica normas de organización del poder y reconoce derechos a los individuos. Los jueces son la boca de la ley, el juez aplica ley y no constitución. Era una mirada, digamos, muy clásica y positivista del derecho constitucional. Eso se parte en dos. Hay una cesura muy fuerte en el año 1991, que es donde tenemos este movimiento estudiantil que lleva a la constituyente del 91, donde se cambia radicalmente toda esta tradición positivista
en el derecho constitucional colombiano. Si uno lo ve gráficamente, nosotros teníamos una relación bastante precaria entre el derecho constitucional y el derecho internacional público, donde básicamente el gran debate era el tema de la recepción del derecho internacional en el ordenamiento interno. Todo el debate, un poco lo que había planteado Miriam, de cuál es la jerarquía de las normas internacionales en el ordenamiento interno. Ese era el gran debate y esa era la gran discusión, y frente a eso nos dividimos un siglo discutiendo al respecto. El debate monismo-dualismo, y finalmente lo resolvemos con la Constitución del 91, con un fenómeno del que voy a hablar, que es la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que es básicamente un acercamiento de estas dos esferas del derecho en torno a los derechos humanos, donde encontramos un punto de interés común, que es la regulación, el reconocimiento de derechos humanos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso nos permite buscar alternativas de armonización entre estos dos órdenes. Y eso es lo que hemos estado intentando desde la década de los 90, con relaciones de horizontalidad, o sea, un criterio no de jerarquía entre una norma y la otra, que era el debate monismo-dualismo, sino buscar alternativas horizontales de soluciones de casos conflictivos. Y lo que eso ha llevado es a un fenómeno doble, que es la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos y la internacionalización del derecho constitucional. Entonces, en parte, muchos de los estándares desarrollados en Colombia a través de la jurisdicción constitucional han llegado a permear el sistema interamericano de derechos humanos, han sido influyentes en los debates sobre derechos, ciertos derechos, por ejemplo, en justicia transicional, y en protección a las víctimas, por ejemplo. Entonces tenemos estos dos fenómenos, un mayor acercamiento entre las dos esferas normativas, y una especie de intersección mucho más amplia que la que teníamos antes en la Constitución del 86. Un poco para resumir a grandes rasgos esta ruptura tan fuerte que se produce en 1991, la planteo en esta tablita que me tomaría horas discutir en amplitud, pero solamente para mostrar los contrastes de manera muy esquemática y muy rápida entre el legalismo de la Constitución del 86 y el neoconstitucionalismo que se instaura en la Constitución del 91, una prevalencia al texto legal, a la interpretación exegética de las reglas en la del 86, frente a una idea más moderna de interpretación por principios, con todo el bagaje intelectual, normativo, de las constituciones en Alemania, de la constitución en España, en Italia, en parte en Portugal, pero sobre todo muy influyente el Tribunal Constitucional alemán. La idea de la subsunción, simplemente la hipótesis de la norma simplemente se verifica si está o no y se aplica la consecuencia jurídica. Eso se transforma radicalmente en ideas y teorías de ponderación de derechos, razonabilidad, criterios, digamos, de interpretación constitucional. De la independencia del derecho ordinario, incluso una aceptación, un respeto muy fuerte al poder legislativo, pasamos a una constitucionalización del derecho, donde la Constitución permea todos los ámbitos del derecho, y eso genera unas discusiones de derecho constitucional en todos los ámbitos normativos. Y pasamos de una autonomía del legislador, un respeto casi solemne, ceremonial, a las normas que produce el legislador, a un fortalecimiento de la interpretación constitucional que implica también unas restricciones importantes al poder legislativo. Mi segundo punto. Estos fenómenos se ven muy diversos y pueden llegar a confundirse, por eso quiero distinguir de partida que lo que vivimos en Colombia fue un fenómeno en la década de los 90, fue un fenómeno, por un lado, de constitucionalización de las distintas áreas del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral. De eso hay ejemplos múltiples, que es más bien un fenómeno de irradiación de la Constitución sobre las normas internas, ¿ya? Y otra cosa que es diferente, pero que se llama parecido, que es la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que es la incorporación con jerarquía constitucional de tratados internacionales de derechos humanos, que terminan incorporándose al control de constitucionalidad clásico, que ya nosotros teníamos más de un siglo desarrollándolo, como parámetro de constitucionalidad. Las normas internacionales de derechos humanos convertidas en parámetros de constitucionalidad a nivel interno. Entonces, de eso es de lo que voy a hablar.
Pero obviamente, solamente para citar a César Landa frente a la constitucionalización del derecho, que es un fenómeno del cual no voy a hablar, pues es un fenómeno que se produce en varios países latinoamericanos más o menos por la misma época, que es lo que digo, digamos, este poder irradiador de la Constitución en ámbitos en los que antes no operaba o, digamos, no era un factor o un criterio relevante en la decisión de casos civiles, penales, laborales, etc. Bien. Un poco para graficarlo otra vez, como les digo, me encanta hacer esquemas, entonces un poco los dos fenómenos vistos esquemáticamente. Una cosa es la constitucionalización del derecho, que aquí tenemos el derecho en el cuadro más amplio, en azul. La constitucionalización del derecho sería esta constitución permeando con este color naranja todos los ámbitos del derecho nacional, tanto en el ámbito privado como en el ámbito, público. Ese es el fenómeno del que no voy a hablar. Y el otro fenómeno es el acercamiento entre estas dos esferas, la del derecho constitucional y la del derecho internacional público, especialmente con los derechos humanos, donde estas esferas empiezan a encontrar intersecciones y empiezan a generarse relaciones coevolutivas entre las cortes de ambos ámbitos. Por ejemplo, sobre todo, Corte Interamericana y Corte Constitucional Colombiana, pero no exclusivamente, por supuesto. Entonces son dos fenómenos, se ven gráficamente muy distintos y eso es lo que ayuda un poco o que resaltan estas gráficas. Ahora bien, entonces hablemos de este acercamiento entre las dos esferas. Entonces, pasamos de una constitución que era un documento único, solemne, que básicamente dividía los poderes y garantizaba algunos derechos, no muchos, hay que decirlo también. Se cambia esa concepción por una idea de un bloque de constitucionalidad concebido como un conjunto de normas constitucionales nacionales y normas de derecho internacional de los derechos humanos. Eso quiere decir, ni más ni menos, que la Constitución tiene fuentes nacionales y fuentes internacionales. Tratados internacionales que fueron discutidos en la esfera internacional se convierten en norma constitucional a nivel interno. Y eso obviamente altera la jerarquía normativa clásica. Eso lo han vivido varios países de la región. Pero entonces quiero contarles un poco la historia de cómo se hizo en Colombia. Esas normas internacionales se convierten en derecho constitucional interno y también tienen controles internos e internacionales. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos convertimos en un sistema multinivel de protección de los derechos humanos. Esa fue la gran transformación que se produjo en 1991. Aunque hay que decir, estas cláusulas de apertura surgen en la Constitución del 91, y un poco también conectándome con la presentación de Miriam. Nosotros tenemos de todo, tenemos todas las más variables cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 93 tenemos dos cláusulas de apertura, uno, que es la cláusula de primacía, y dos, la cláusula de interpretación conforme. Y en el artículo 94, a continuación, tenemos la cláusula abierta de derechos, que es la clásica de la enmienda novena de la Constitución de los Estados Unidos, que es una cláusula que ha sido utilizada en diversas constituciones de América Latina. Pero entonces, a partir de esas cláusulas, es que la Corte Constitucional interpreta la existencia de un bloque de constitucionalidad. No tenemos algo como lo que tiene Venezuela, que es decir explícitamente que tienen jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos, o lo que hace Argentina también, que es hacer un listado de tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que tienen jerarquía constitucional. Lo hacemos por vía jurisprudencial, y es esta sentencia, la sentencia C-225 del 95, es decir, 4 años después de la entrada en vigencia de la Constitución. Entonces, durante esos primeros años tuvimos todo un debate sobre supraconstitucionalidad, o cuál es la jerarquía de los tratados de derechos humanos, porque como se dan cuenta en ese artículo 93 y 94, habían varias cláusulas que nos daban luces sobre hay una diferenciación en el tratamiento que da la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto se resuelve por vía jurisprudencial con esta sentencia del magistrado Alejandro Martínez, donde se reconoce finalmente la jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso tiene unas consecuencias que voy a desarrollar aquí al final de mi presentación. ¿Qué hacemos entonces en Colombia en esa fase? Cambiamos esa clásica pirámide normativa, que es la lógica
escalar, la Stufenbau de Rechtsordnung, donde normas de mayor rango producen normas de rango inferior. La punta de la pirámide es la Constitución, es la fuente de fuentes. Cambiamos la estructura de esta pirámide de punta por una pirámide, si se quiere, achatada, como la describe Pizzolo, cuando él habla del achatamiento de la pirámide normativa si se quiere, en dos cabezas, y por eso utilizo el Templo Mayor de Ciudad de México para ilustrar un poco este punto. No tenemos ya una pirámide en punta, sino una pirámide con dos cabezas, una la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. A eso en Colombia le hemos llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ¿ya? Entonces son normas de rango constitucional, ¿ya? Que están en la parte más alta de la pirámide normativa, trapezoidal. ¿Cuáles son esas normas? El texto constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, los tratados de DIH, el derecho internacional humanitario, importantísimo para un país en conflicto armado por 60 años, y las normas de ius cogens. Esas son las que quedan en la punta de la pirámide, ¿ya? ¿Cuál es la función que cumple ese bloque de constitucionalidad estricto sensu en Colombia? Básicamente, una función integradora. ¿Qué es lo que hace? Armonizar derecho internacional de los derechos humanos con la Constitución. Interpretación armónica de esas normas. Provisión de estándares específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas. Entonces, complementa la Constitución. En aquello en lo que no tengamos un desarrollo específico, los tratados internacionales de derechos humanos nos sirven para tener una base normativa. Y el otro elemento, la otra distinción o la otra clase de bloque de constitucionalidad que tenemos es el de bloque de constitucionalidad lato sensu, en sentido amplio. ¿Qué es eso? O sea, si uno lo grafica con la pirámide, pues uno encuentra que son normas de diferente jerarquía, o sea, ya no son solamente normas de jerarquía constitucional, sino todas aquellas normas de diversa jerarquía que de todas formas son utilizadas como parámetro de constitucionalidad. Ahí incorporamos no solamente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, sino también tratados limítrofes, leyes orgánicas y algunas leyes estatutarias. Eso ha sido también desarrollado por vía jurisprudencial. Pero entonces, como se pueden dar cuenta, hay una distinción fundamental entre estas dos figuras de bloque de constitucionalidad, que uno se complica muchísimo explicándolas, pero si uno lo ve en la gráfica es relativamente sencillo entender cuál es la diferencia. ¿Cuál es también la función que cumple ese bloque de constitucionalidad lato sensu? Es una función interpretativa. Entonces, sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a derechos fundamentales. ¿Eso qué nos permite? Utilizar, por ejemplo, las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterio de apoyo hermenéutico en la interpretación constitucional. Entonces, para eso nos sirve ese bloque de constitucionalidad en lato sensu. O sea, la función interpretativa del bloque. Y ya comparando países, tenemos países que tienen una lista, o sea, por ejemplo, Argentina, que tiene una lista de tratados internacionales de derechos humanos. ¿Para qué sirve entonces la idea de bloque de constitucionalidad si tenemos control de convencionalidad? Es decir, la doctrina de la Corte Interamericana que nos dice que todos los jueces y las autoridades públicas tienen la obligación de hacer una verificación de la armonía de las normas internas con las normas interamericanas de derechos humanos. En el caso de países como Argentina, como digo, que tienen un bloque en numerus clausus, o sea, hay una lista específica de tratados internacionales que tienen esa jerarquía, lo que hace el control de convencionalidad es extender este concepto de control como parámetros de constitucionalidad a todos los tratados interamericanos que hayan sido ratificados por Argentina, pero que no estén explícitamente en esa lista. Entonces, amplía la lista. Y en los países donde que tienen bloque de constitucionalidad numerus apertus, como Colombia o Costa Rica, es decir, que dicen todos los tratados tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tienen jerarquía constitucional. Esa cláusula de numerus apertus, el control de convencionalidad, lo que se ha interpretado es que se subsume en el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es el control
de convencionalidad plus el control clásico de normas constitucionales. Y en el caso de países como Chile, que no tienen bloque, ya nos explicó Miriam por qué, lo que hacen, digamos, ahí no se altera la jerarquía constitucional, digamos, salvo que uno acepte que esta Constitución de 1980 tiene jerarquía constitucional, lo cual es bastante discutido como lo planteó Miriam y no lo han reconocido el tribunal. Lo que hace el control de convencionalidad es decir, bueno, si aun cuando usted no lo utilice como norma constitucional, de todas formas usted tiene un compromiso internacional, que fue lo que planteó Miriam precisamente, de ajustar su legislación interna a los estándares interamericanos. Entonces, de alguna forma, le impone a los estados esa obligación. Si no lo cumplen, pues usted simplemente tendrá que llegar en algún punto al sistema interamericano y se verá demandado y condenado por esa violación. Bueno, termino porque ya creo que se me está acabando el tiempo, o no sé si, ¿cuánto tiempo me queda? Creo que no, se me acabó. Sí, los 20 minutos ya se agotaron, pero puede tomarse un poco más. Ok, entonces un par de ideas más. ¿Qué es lo que hace, digamos, en el esquema de protección de los derechos este sistema del bloque de constitucionalidad y de control de convencionalidad? Entonces yo para eso utilizo este recurso de otra pirámide mexicana, que es esta construcción de pirámide sobre pirámide, que es creo que era muy frecuente en el caso de los mayas. Entonces un poco lo que hace el derecho, este sistema multinivel de protección es, si el individuo no logra ser protegido al primer nivel, que es el nacional, que es convertido en últimas en la primera instancia del sistema interamericano, todos los jueces terminan siendo jueces interamericanos a nivel nacional. Si esa instancia no funciona, entonces tenemos todos una instancia, digamos, continental, que funciona subsidiariamente, que nos protege, aún más que refuerza nuestra protección en materia de derechos humanos. Digamos, ese es el efecto. Finalmente, ¿cuáles son los efectos jurídicos del bloque? Los tratados internacionales prevalecen sobre la legislación interna de los derechos humanos, incluso sirven como parámetros de constitucionalidad. Y tercero, esos derechos internacionalmente protegidos incluso pueden ser invocados a través de acciones nacionales como la acción de tutela, lo que sería el equivalente a la acción de amparo en México. Yo quería hablar de un ejemplo concreto de cómo funciona eso en Colombia, pero ya no me dio el tiempo, entonces les agradezco mucho por su atención. No, muchas gracias a usted, doctor, por la presentación y por demostrar el poder transformador que tiene incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a ese nivel, al bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuamos y ahora le doy el uso de la voz a la doctora Mariela Morales Antonazzi. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes desde aquí, muy buenos días allá a todas y a todos, especialmente, por supuesto, al que ha sido mi compañero en esta lucha de establecer los encuentros entre juzgadores y academia, que es Rogelio Flores, y el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, pero también a la Escuela Judicial, porque estamos celebrando entonces una tercera ocasión donde podemos vincular a la judicatura con la academia. Y es que hacemos un binomio excepcional. Y yo quiero mostrarles por qué lo podemos hacer transformador, no solamente en México, sino también como lo vemos en América Latina. Y pues agradezco ya a mis queridos compañeros también de esta ruta, a Miriam y a Manuel, porque lo decíamos previamente, ellos avanzaron muchos conceptos, así que yo me voy a concentrar a darles una mirada más regional, después del caso de Chile y del caso de Colombia, darles la mirada desde este enfoque del constitucionalismo transformador que definimos bajo el ius constitucional común en América Latina, centrado en esa interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional
particularmente en los derechos, en el ámbito de los derechos humanos, para hacer efectivas las promesas constitucionales, para lograr transformaciones estructurales. Y entonces yo quiero aprovechar estos minutos de diálogo para referirme a 3 conceptos y 3 momentos. En primer lugar, la estatalidad abierta. Y esto va entonces más allá de la insularidad chilena, del bloque de constitucionalidad colombiano y la comprensión de una permeabilidad y de un mandato, tanto constitucional como convencional, para que los estados de la región, y yo me voy a referir a América Latina, muestren una apertura al derecho internacional de los derechos humanos, en primer lugar. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes es el de interamericanización, porque ese va también más allá de la convencionalización. No es solamente la internacionalización del derecho constitucional o la constitucionalización del derecho internacional, sino que estamos hablando de todo el acervo normativo y jurisprudencial que hemos creado en América Latina y que lo describe muy bien Manuel Góngora en su artículo sobre el diálogo coevolutivo, donde podemos mostrar la incidencia, ese efecto irradiador, no solo de nuestra convención, sino de la Declaración Americana, pionera en el ámbito de los derechos humanos, de la Convención Belén de Pará, del Protocolo de San Salvador, de todas las convenciones interamericanas, pero igualmente de todo el orden público desarrollado por la Comisión Interamericana. Y el tercer concepto al que me voy a referir es al test democrático interamericano. Y eso implica que ir más allá de los derechos para entender que hay una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos, y por supuesto que tiene que estar anclado en el Estado de Derecho. Entonces voy a empezar por este primer concepto, y como nuestra audiencia es básicamente los juzgadores y juzgadoras que entiendo que están en México, yo quiero perfilar por qué es importante para ustedes conocer estos conceptos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el papel de ponerlos en la práctica. Ustedes son los primeros llamados a poner en práctica la estatalidad abierta, la interamericanización y la aplicación del test democrático interamericano. Entonces comienzo por la estatalidad abierta. Y aquí, mejor explicado imposible, con Miriam y Manuel y con las pirámides y una dentro de la otra, me hiciste trasladar a México y por eso es que me siento tan cerca de todas y todos ustedes en este instante, porque esa imagen nos clarifica que hay todos estos órdenes normativos que están interactuando, pero esto no es ni una invención de la academia, ni tampoco es buena voluntad que le corresponda a los estados hacer. Hay un mandato constitucional. Todas y todos ustedes, juzgadores en México, están obligados por su constitución y por la Convención Americana a ejercer a poner en práctica esa estatalidad abierta. Y cuando yo decía que va más allá de las cláusulas de apertura, yo quería invitarles a que no dejen nunca de leer el artículo 1. ¿Y por qué? Porque México llega tarde, pero llega de una manera muy importante. Y es que podemos identificar 3 momentos. Yo les dije que le voy a dar esta mirada regional. Colombia, ya lo decía Manuel, estamos celebrando 3 décadas. 3 décadas de un constitucionalismo transformador, paradigmático para la región, de garantía de los derechos, de aproximación a esa transformación estructural, como también lo define Manuel José Cepeda. Y ese momento son
3 décadas. No podemos olvidar que la Constitución de Brasil del 88 ya daba preeminencia a los derechos y daba también, regulaba en primera instancia los derechos sociales y después los derechos civiles y políticos. Y ese es un momento en la historia que se vincula con otras constituciones y con no solamente la de Argentina, Perú, también tenemos las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero podríamos identificar un segundo momento con México, que está celebrando una década de su reforma constitucional de 2011. ¿Y qué nos trae la reforma del 2011? La reforma dice, el artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, imagínense en medio de la pandemia, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pero además, el artículo 1 establece el principio de interpretación conforme y dice, agrega, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Y agrega esta cláusula maravillosa, este artículo 1, los que tienen que cumplirse los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y además sigue como una expresión que tenemos 200 años de constitucionalismo y luchando por que se prohíba la esclavitud. Y tenemos un fenómeno de esclavitud moderna que lo diga Manuel, con el fenómeno de los migrantes y las migrantes venezolanas. Esto entonces, México por supuesto tiene igual esa realidad. Entonces, ahora estamos en un tercer momento que es la Convención Constitucional de Chile. Y la Convención Constitucional de Chile nos da la excelente oportunidad para que esta apertura no sea solo, como lo decía Manuel, con el artículo 93 y el 94 de la de Colombia y otros más, sino que se entiende que hay un preámbulo de la Constitución. Hay unos principios constitucionales que sellan ese Estado democrático, social, de derecho y de derechos. Y además hay cláusulas específicas para integrarnos en una comunidad internacional y en una comunidad interamericana. Y entonces ustedes me dirán, ¿y qué hacemos los jueces y las juezas? Ustedes tienen el mandato de establecer esa bisagra, de establecer ese puente entre ese mandato constitucional y convencional por el artículo 1 y 2 de nuestra Convención Americana y hacerlo realidad en los casos concretos. ¿Y cómo? Porque es que el Estado mexicano, igual que los otros estados latinoamericanos, se han obligado para cumplir este mandato, esta garantía efectiva de los derechos. Paso al segundo concepto. Y el segundo concepto tiene que ver con la interamericanización. Y la interamericanización también más allá de la convención. Como ustedes tienen en la doctrina unos representantes extraordinarios del fenómeno de internacionalización y de interamericanización, como don Héctor Fixamudio, que ya no está, pero que nos sigue acompañando. Tenemos, por supuesto, a don Sergio García Ramírez y a Eduardo Ferrer, que han sido jueces igual, a José de Jesús Orozco, que estuvo en la Comisión Interamericana, o Joel Hernández, que está en este momento, que son protagonistas de este mandato y están ejecutando el mandato transformador del sistema en articulación con las realidades nacionales. Pero lo clave para ustedes es no quedarse en la Convención Americana, y por eso yo les digo la interamericanización más allá de la convencionalización. Como ustedes bien conocen, el constitucionalista Néstor Sagüez habla de la constitución convencionalizada. Pero yo quiero plantearles que el reto es mayor, que el reto es la constitución interamericanizada.
Y allí tenemos una serie de estándares que tienen que hacerse realidad cuando ustedes deciden un caso concreto. Acudir, por ejemplo, emblemático para México, los parámetros de la Convención Belén de Pará. Tenemos en México los casos de violencia doméstica, de feminicidio, que tenemos que erradicar. Tenemos los casos de desaparición forzada y la convención nuestra es pionera, la Convención Interamericana, en consagrar todos unos estudios. Rogelio acaba de publicar el año pasado con Juana María Ibáñez un compendio extraordinario de los estándares que deben aplicarse en los casos de desaparición. Pero vamos a más allá, la protección de las personas mayores, la protección de los pueblos indígenas, la protección de las personas con discapacidad, la protección de las niñas, niños y adolescentes. Entonces estamos hablando de un acervo normativo mucho más allá. Y claro, cuando yo les digo, les podría mostrar la convención, no sé, ¿la logran ver? Este libro que está accesible para todas y todos, que es la convención comentada, pero también todas nuestras publicaciones están accesibles para todas y todos ustedes, Interamericanización en materia de los derechos sociales, porque allí encontramos un nuevo desarrollo que tiene un anclaje en ese mandato del artículo 1 cuando habla de la indivisibilidad y de la interdependencia entre los derechos. No hay una jerarquía, no hay una diferencia, por el contrario, tenemos que garantizar los derechos civiles y políticos, más en el contexto de la pandemia, para también garantizar los DESCA, para garantizar también los derechos civiles y políticos. La relevancia que ha asumido el acceso a la información, y México fue pionera con su Instituto de Transparencia, con su ley de transparencia. Tenemos que defender lo ganado, tenemos que hacer esta reconstrucción, y Miriam, Miguel, Emanuel y yo les queremos mostrar que hay una evolución, pero en el punto que estamos, en este siglo XXI, en un contexto de múltiples crisis, no solo la pandemia, la climática, la sanitaria, la que revela la desigualdad de nuestra región. Y eso a todas y todos, ustedes, juzgadores y juzgadoras, les tiene que motivar para aplicar en sus decisiones todo no solamente el acervo, porque hay un mandato de la Constitución, no solamente replicar esos estándares para que entonces contribuyan con la interamericanización en su propio ámbito local, diríamos estatal, o de las entidades federativas, como lo llaman ustedes, y a nivel nacional de México. Y en tercer lugar, permitir que otros estados y otros países también repliquen las buenas prácticas del caso mexicano. Y esto es esencial en un contexto tan amenazante en cuanto a la erosión de la democracia, a los posibles retrocesos de la democracia. Es fundamental que las juezas y jueces ejerzan este mandato transformador. Y eso me lleva al último punto. Yo creo que estoy todavía con unos 3 minutos porque empecé a las 52. Entonces, me lleva al test democrático interamericano. Y ustedes podrían estar pensando, pero ¿cómo nosotros, jueces y jueces, nos vamos a incorporar al debate político democrático? Es que ustedes son actores y actoras de este proceso del constitucionalismo transformador. Tienen que jugar un rol predominante en la garantía de los derechos, pero también en el control del poder. Y yo quisiera decirles, les invito, también está accesible online, este test democrático se entiende bajo la lupa de la Carta Democrática Interamericana, que también celebra 20 años este año, y que nos permite describir los elementos esenciales y los componentes fundamentales para la consolidación democrática. Y cuando hablamos de la Carta, en ese artículo 3 y 4, vemos también que el artículo 7 y 8
nos establece una doble condicionalidad y esto lo ha sostenido tanto la Comisión como la Corte. No hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Para nuestro contexto regional, creo que en derecho comparado y a nivel global aplica igualmente. Es fundamental que los jueces y juezas conozcan la herramienta de los parámetros que nos da la Carta Democrática en aplicación de la Declaración, de la Convención, de todo el acervo construido a lo largo de todos estos años, desde la vigencia de la Convención, y que la Corte Interamericana nos da unas pautas. Yo quise, y con esto voy a terminar, mostrarles algunos ejemplos concretos para que vean cómo es posible acudir al test democrático en la aplicación en un caso. La Corte Interamericana nos da muchas pistas. Voy a mencionar 4 casos, pero ustedes los pueden conseguir todos y también les puedo hacer llegar la tabla general. Lagos del Campo versus Perú. Y estamos hablando de libertad de expresión, de estabilidad laboral, de libertad de asociación. Y la Corte cita el preámbulo de la Carta Interamericana y establece además la relevancia de la separación de poderes y de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Si nos vamos al caso del pueblo indígena Sucurú versus Brasil, y allí está igualmente el vínculo con el convenio 169 de la OIT, fundamental para nuestra realidad latinoamericana. ¿Y por qué la Corte? Y la Corte dice que es fundamental que la convención se interprete con todos los otros instrumentos del sistema interamericano. Cuando hablamos del caso San Miguel Sosa versus Venezuela, y estamos hablando allí justamente también de derechos civiles y políticos, pero mucho más. Es un caso muy emblemático que yo les invito a leer. La Corte cita el ejercicio efectivo de la democracia, los elementos de la democracia, la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo y a la responsabilidad que tienen frente a las naciones, y la eliminación de toda forma de discriminación. Y voy a terminar refiriéndome a un caso mexicano, al caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Porque allí la Corte, también la que estoy hablando de la Corte Interamericana, hace referencia al derecho a la democracia, a sus componentes, a sus elementos esenciales, fundamentales para decidir los casos en el marco del respeto de la dignidad humana. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva, toda esta protección, y voy a citar entonces aquí a don Sergio García Ramírez, él sostiene que cuando el centro se pone en el respeto de la dignidad humana y en la garantía efectiva de la dignidad humana, todo esto que nosotros le hemos hablado del constitucionalismo multinivel, de la concreción en los casos específicos que a todas y todos ustedes les toca decidir, en los conceptos que desarrolla la academia, si hay tensiones, desaparecen. Porque estamos entonces avanzando en una agenda donde lo que necesitamos es que el lenguaje de los derechos humanos, anclados en esos estándares de sociedad democrática y, por supuesto, con la garantía del Estado de Derecho, nos permita ser una región más humana y más justa. Muchísimas gracias, doctora, por tan buena participación. Además, nos ayuda a entender la función, bueno, el papel que tiene México en un contexto más amplio latinoamericano, de un proceso muy largo de buscar esta transformación de nuestros sistemas jurídicos, pero también la importancia que tienen los operadores jurídicos y las operadoras jurídicas en lo individual en nuestro país, en hacer esta transformación que al final redunda en la dignidad humana, como usted bien decía al final, doctora. Pues muchas gracias por la participación. Y ahora le doy la palabra al maestro Rogelio Flores Pantoja. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, quiero comenzar expresando mi gratitud a
la Escuela Federal de Formación Judicial, por la posibilidad de organizar en conjunto este ejercicio que ya tiene 3 ediciones. Por supuesto que es un gusto compartir esta tercera y última mesa del encuentro en donde estamos analizando desde la academia cómo somos observadores de la manera en la que se ha materializado la configuración constitucional de los derechos en nuestros países, pero que este es un momento que nos sirve para identificar la necesaria concurrencia entre la función jurisdiccional y la academia. Creo que hoy más que nunca, ante todas las dificultades y los retos que ya se han planteado aquí, es importante identificar la necesaria concurrencia entre función jurisdiccional y academia. Es para mí un gusto compartir este espacio con mis amigas y mi amigo, con Miriam, que ha sido también protagonista en su país, en todo este proceso en el que se encuentran tan interesante y es una oportunidad inmejorable de que todos los planteamientos que hemos hecho desde la academia hoy puedan estar allí incorporados en una constitución. Y también, por supuesto, compartir el espacio con mi amigo Manuel Góngora, que tiene de los textos verdaderamente más ilustrativos sobre este tema que estamos hablando. Y que he tenido oportunidad de que sean incorporados algunas de las publicaciones que hemos hecho en toda esta red, en esta comunidad de práctica, como se le llama, y que me da mucho gusto que también esté aquí. Y por supuesto con mi queridísima amiga Mariela Morales, que como ella lo dijo, nos hemos convertido en aliados. Debo contarles que este proyecto en el que nos encontramos ahora comenzó desde el 2016. Hablábamos de nuestro proyecto con jueces y juezas y lo hicimos en un grupo muy pequeño en el 22º circuito en Querétaro, donde nos reunimos en la extensión de lo que entonces se llamaba el Instituto de la Judicatura Federal en Querétaro, y era en una mesa donde habían juzgadores y algunos funcionarios judiciales, y hablamos de esto. Y hoy estamos aquí ya en una tercera edición con la Escuela Federal de Formación Judicial, con 200 personas, más de 200 personas conectadas en esta plataforma, otras tantas en las transmisiones que se están haciendo también, y que por supuesto también agradecer a ustedes, a quienes están como espectadoras en este tercer encuentro y particularmente en esta mesa. Lo que yo quiero hacer es tratar también de ser muy esquemático, y me identifico mucho con la exposición que hizo Manuel, porque quiero plantear desde la academia cómo podemos hacer un balance a 10 años de la configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Como ya se ha dicho en esta mesa, México llegó al menos 20 años después a una dinámica constitucional latinoamericana que había comenzado a finales de los 80, principios de los 90, en donde yo creo que es momento que en México hagamos reflexiones sobre los problemas o las dificultades a las que se ha enfrentado la configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Y de manera muy breve, yo me voy a referir a 3 problemas en donde yo he podido identificar y que me parece que tendríamos que poner atención, porque hoy conocemos perfectamente cómo está configurado el bloque de constitucionalidad en México. Sabemos también la interpretación que ha hecho la Suprema Corte sobre el artículo primero, los casos que resultan relevantes en este sentido. Hemos entendido también la forma en la que se ha utilizado este artículo primero ya en casos que pueden ser paradigmáticos. Entendemos muy bien la necesidad de hoy identificar las distintas jurisdicciones supranacionales de derechos humanos, pero creo que en este momento es necesario que identifiquemos cuáles son esos problemas. El primero, y por el cual voy a empezar, que podría parecer que es extrajurídico, y lo es, pero no menos relevante por esa razón. Me refiero a la necesaria transición cultural que debe existir, porque en México existió o se dio un antes y después a partir del 2011.
la manera de entender, interpretar y aplicar el derecho cambió de manera radical a partir del año 2011. Las posibilidades que teníamos se expandieron de manera exponencial. Y a mí me resulta de cierta manera ilustrativo que en ciertos espacios no hemos hecho esta necesaria transición cultural. ¿A qué me refiero? Cuando a 10 años de distancia se sigue haciendo referencia a la reforma constitucional en derechos humanos, eso nos da cuenta que no hemos hecho esa transición cultural. Porque en este momento ya no estamos hablando de una reforma constitucional. Y yo siempre que hago referencia a esto, con sarcasmo, por supuesto, pongo dos ejemplos. Digo, bueno, si yo en el 2011 me compré un auto, en el 2021 no sigo haciendo referencia a que es un auto nuevo. Quizá ya tengo otro. Y si yo me casé en el 2011, en el 2021 tampoco hago referencia a que estoy recién casado. Entonces, me parece que es tiempo de que dejemos de entender a esto como una reforma. La manera en la que yo le nombro a esto es la configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Y a partir de allí, entender cuáles son las dificultades a las que se enfrenta este artículo primero ya en la operación. Y ahí me voy al segundo problema. Me parece que es un problema de fuentes, en el que, a pesar de que identificamos, de todo lo que se ha escrito sobre el artículo primero, de todos los eventos que se han hecho y de las referencias constantes al bloque de constitucionalidad en México, creo que se desconoce todavía con precisión la integración de este. Y eso lo identifico como problemas de fuentes. ¿A qué me refiero? En nuestro proceso de formación como abogados y abogadas, perdón, identificamos que había 4 principales fuentes formales del derecho y con esas eran suficientes para su operación. Y a las que acudía en mayor medida era a la ley, como la principal fuente formal del derecho y, por supuesto, a la jurisprudencia. Con esto era suficiente para resolver los problemas concretos que tenían que encontrar una respuesta a través del derecho. Excepcionalmente acudía a los principios generales del derecho y todavía con una mayor excepcionalidad a la costumbre. Esa es la manera en la que yo entendía cómo se tenía que operar el derecho. Pasamos de ese esquema de las 4 fuentes formales a un sistema plural y complejo de fuentes. Es lo que Manuel se refería como la internacionalización y la constitucionalización. Representados de manera gráfica de otra manera, es esto. Y esto vino a generar interacciones que antes no existían. En México, por ejemplo, había una clara separación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, en donde incluso en el ámbito local u ordinario había una prohibición expresa de utilizar a la Constitución como norma aplicable, porque esto era una competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Lo que quiere decir es que los jueces locales solamente utilizaban como fuentes normativas lo sustantivo y lo procesal a nivel legal. Estaban imposibilitados de utilizar a la Constitución. Ahora, debemos entender cómo estas 2 jurisdicciones están interactuando a través de los derechos humanos. Porque hoy, incluso en México, se incorpora la posibilidad de también defender a la Constitución en cualquier ámbito, es decir, se me fue, perdón, el control difuso. El control difuso, la posibilidad que tienen los jueces ordinarios
de utilizar a la Constitución como norma aplicable. ¿En qué casos se utiliza la Constitución como norma aplicable? Cuando hay derechos humanos involucrados. Antes, digamos que las posibilidades que tenían de esto eran mínimas por el propio diseño del sistema de control. Pero hoy además debemos entender que cuando vamos a utilizar a la Constitución como norma aplicable en cualquier ámbito, es una Constitución expandida hacia el derecho internacional de los derechos humanos, entendida hacia el bloque de constitucionalidad. Lo que nos lleva a la necesidad de también identificar cómo está integrada esta dimensión supranacional del bloque. Y aquí es donde comienzan lo que yo considero imprecisiones en identificar claramente cómo está integrado el bloque. Porque debemos de ubicar al menos 3 elementos. Primero, el marco normativo convencional. Es decir, en nuestro caso, el artículo primero establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, como marco normativo aplicable en un caso concreto, y si vamos a utilizar el bloque, tendríamos que ubicar o identificar cuántos y cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. Ese es el primer elemento básico. Identificar el marco normativo convencional del que México es parte. Y el artículo primero hace una referencia expresa a tratados internacionales. Y entonces nos lleva a la necesidad de ubicar el tipo de normas internacionales. Y como instrumentos internacionales, ahí ubicamos los de soft law y los de hard law, que son muchísimos. Pero el artículo primero establece que son tratados internacionales. Entonces, identifico los de hard law. Y allí, una vez que ubico el marco normativo aplicable en los 2 sistemas que ustedes conocen muy bien, el universal y dentro de los regionales, el interamericano, que es a donde pertenecemos. Segundo elemento que me parece que hay que conocer con claridad. ¿Cuáles son los órganos que se encargan de supervisar el cumplimiento de esos tratados de derechos humanos? Y en esa supervisión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el tratado, los interpretan. Es decir, crean jurisprudencia sobre esos derechos humanos. Y ese es el tercer elemento que debemos identificar con claridad. Es decir, cómo se crea la jurisprudencia de esos tratados de derechos humanos. Y una vez que ya identificamos eso con claridad, marco normativo, y les digo ahora que en el sistema universal son 9 tratados internacionales de derechos humanos y en el sistema interamericano son 10 tratados internacionales de derechos humanos. Y los órganos del sistema interamericano los conocemos, la Comisión y la Corte, pero el tercer elemento es cuáles son sus competencias para identificar cómo se crea la jurisprudencia de esos tratados. Y en el sistema universal, los órganos de tratado son los comités. ¿Y cómo se crea la jurisprudencia? ¿Cómo se interpretan los derechos de esos tratados? Pues uno de los medios o de los métodos para hacerlo son las observaciones generales, por ejemplo. Bueno, una vez que yo tengo claridad sobre esos 3 elementos, esos me llevan invariablemente a que cuando voy a aplicar la ley en un caso concreto y tengo necesidad de llamar a la Constitución expandida a través del bloque con todos estos elementos que les digo, ahí voy a configurar la aplicación de este marco normativo sustantivo y procesal en el caso concreto a partir del conocimiento preciso del bloque de constitucionalidad. Eso me ofrece posibilidades ya totalmente expandidas para identificar cómo puedo utilizar el bloque en un caso concreto. Pero este sistema complejo y plural de fuentes me lleva al segundo problema, o al segundo grupo de problemas, al tercero, perdón, porque el segundo era este. El tercer problema es la incompatibilidad que existe entre la formación que tuvimos como abogados y abogadas y la manera en la que esta configuración constitucional de los derechos en Latinoamérica nos obliga a una forma específica de operación. ¿A qué me refiero?
Cuando en el bloque de constitucionalidad en Latinoamérica, y que esto considero que es un rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano, es cuando se le otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, entonces esto tiene implicaciones jurídicas importantísimas e incluso políticas. Esto lo explica de una manera extraordinaria Manuel en uno de sus papers. Pero, ¿cuál es esta incompatibilidad entre la formación y la operación? Esto tiene que ver con los problemas de interpretación. El trasfondo es de teoría del derecho, como también ya lo manejaba Manuel cuando hablaba de positivismo y neoconstitucionalismo. Yo lo identifico como positivismo y pospositivismo, porque me parece que en el pospositivismo cabe el neoconstitucionalismo y todas las demás manifestaciones de esta mezcla, de este híbrido extraño entre las dos principales teorías del derecho, el positivismo y el justnaturalismo. La mayoría de las personas fuimos formadas bajo la lógica de operar el derecho desde una óptica positivista. Nos enseñaban que había dos principales corrientes teóricas, el positivismo y el justnaturalismo, y que para entender estas se basaban en el principio o en el postulado de la separación entre moral y derecho. La operación del derecho debía estar alejada de cualquier tipo de valoración. El juez, que era solamente la boca de la ley y que se encargaba de aplicarla, se excluía cualquier posibilidad de deliberación, de interpretación, de asignar contenido a las normas que iba a utilizar, porque las normas debían de ser claras y debían tener una descripción cerrada que me permitía, a través de esta descripción cerrada, resolver un problema jurídico concreto. Es decir, en la medida en la que la norma jurídica tuviera una descripción clara, es como yo podía resolver los problemas que se tenían que plantear en el ámbito jurisdiccional. ¿Y cuáles eran estas posibilidades? Esto iba a estar determinado por el tipo de tribunal, es decir, por las competencias que tuviera el tipo de tribunal. Y entonces allí habría que identificar que existen tribunales con funciones de control y tribunales con funciones de aplicación. Y esto va a estar determinado por las competencias, por la jurisdicción, ya sea constitucional u ordinaria. Cuando estamos hablando de la jurisdicción constitucional, regularmente se opera a partir del contraste entre normas jurídicas. Es decir, yo como un tribunal que voy a identificar que mi principal función va a ser que prevalezca el carácter supremo de la Constitución, entonces hago un contraste entre una norma constitucional y una norma de carácter legal. Y cuando hay una transgresión en la aplicación de esa norma o en la existencia en sí de la norma con relación a la constitucional, entonces ahí, a través de ese ejercicio, el tribunal cumple su función de control, de defensa de la Constitución, de coherencia del sistema, haciendo que prevalezca esta y su carácter supremo sobre el ordenamiento y sobre la actuación de cualquier órgano de gobierno. En cambio, cuando estamos hablando de un tribunal ordinario, ese que resuelve los problemas de las personas, así como Manuel en su cuadro hacía una diferencia entre derecho público y derecho privado, la jurisdicción ordinaria regularmente resuelve los casos a partir de la contrastación entre normas y hechos. Y esas normas regularmente, o en su mayoría, tienen una configuración de regla, es decir, son normas regla. Son normas que tienen una descripción cerrada y que cada uno de los elementos de la norma regla debe ser contrastada con todos los hechos del problema que se va a resolver a través del derecho y que el juez va a resolver a través del derecho. Entonces, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil o incluso en la materia penal, ¿de qué se trata? De contrastar la descripción cerrada de una norma con hechos
Y entonces, si una persona se apodera de una cosa mueble, ajena, sin consentimiento del que debió otorgarlo y con ánimo de dominio, toda esa descripción cerrada se llama robo. Y la manera de resolver ese problema es contrastar cada uno de los elementos de la regla con los hechos o con la conducta. Y en el momento en el que exista un encuadre perfecto entre la descripción cerrada de la regla y la conducta, encontramos la respuesta al problema jurídico. Se llama robo y así se resuelve. Pero eso, por supuesto que eso nos lleva, el tipo de normas que estoy utilizando para la operación jurídica me lleva a identificar el método interpretativo que corresponde al tipo de normas. ¿Y a qué método interpretativo me estoy refiriendo cuando estamos ante la presencia de reglas? A la subsunción. Desde el positivismo, el derecho se operaba solo con reglas. Y si la regla tenía un vacío, era una norma imperfecta desde el positivismo. Una norma con una laguna era una norma imperfecta. O bien, ¿cuál es el segundo tipo de problemas a los que se enfrentaban las reglas? Las antinomias, el conflicto normativo. Y cualquiera de estas dos vías, de estos dos problemas, no se resolvían asignando contenido a ello, sino más bien identificando otra norma que pudiera ser aplicable al caso concreto. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, el primer problema al que me enfrento es que esta es una norma como la que estamos viendo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que puede ser invocada con la fuerza de la Constitución en México y en varios países latinoamericanos por vía de sus bloques de constitucionalidad. Pero resulta que esta norma me es insuficiente para resolver un problema jurídico concreto. Porque si lo que yo quiero hacer es identificar la descripción de la norma y con ello contrastarla con una conducta o con un acto de autoridad para ubicar si existe o no una violación al artículo 8, este tipo de normas me es insuficiente. Porque lo que dice es que toda persona tiene derecho a ser oída, la garantía de audiencia, pero hasta ahí se queda, con las debidas garantías. ¿Cuáles son las debidas garantías? En un plazo razonable. ¿Quién determina la razonabilidad del plazo? ¿Cuánto tiempo es? Por un juez o tribunal competente. Entonces, las autoridades administrativas que no tienen carácter de juez o tribunal no están obligadas a las garantías judiciales o al debido proceso. Si se fijan, en lugar de certezas, lo que tengo al momento de leer este artículo 8 son dudas. Les presento a las normas principio. Las normas principio son totalmente distintas. Tienen una configuración abierta. Son indeterminadas. Están diseñadas para que el operador le asigne contenido y los principios, y las reglas, por el contrario, no tienen que ser interpretadas. Entre más claras sean, van a ser normas eficaces. Pero los principios son de naturaleza abierta, indeterminada y se prestan totalmente a la interpretación. Es necesaria su interpretación. Porque si no, yo no tengo parámetros para identificar si existió una violación a este o a cualquiera de los derechos que estén en la Constitución o en los tratados internacionales. Todos los derechos humanos están reconocidos y protegidos en normas principio. Pero esto, si se fijan, hace cortocircuito, porque yo con este tipo de normas, con una norma principio, no puedo hacer una subsunción. Y esa es la única manera en la que me enseñaron a operar el derecho. Entonces, tengo que identificar y debo conocer cuáles son los métodos interpretativos que corresponden a la concurrencia entre normas y principios. Y allí, después de que identifico eso, tengo que conocer también cuál es la competencia del órgano que va a hacer esa interpretación. Y si estoy ante la presencia de un conflicto entre regla y principio,
pues puedo acudir a la interpretación conforme, en nuestro caso. Y si es un tribunal ordinario, si es el Tribunal Constitucional, puedo acudir a otros métodos interpretativos que implican el conflicto entre principios. Puedo utilizar la ponderación o puedo utilizar la proporcionalidad, dependiendo de qué sea lo que voy a resolver. Y digamos que esto tampoco existe claridad, porque existe, les digo, una incompatibilidad. El derecho se opera a partir de parámetros objetivos. Así como en el caso del derecho penal, lo que está en juego es determinar que una persona cometió un delito con las sanciones que eso determina, y por esa razón el Estado debe hacerlo más allá de toda duda razonable. Pues entendamos que también para atribuir al Estado una responsabilidad constitucional o internacional por haber violado un derecho humano, no podemos hacerlo a partir de parámetros subjetivos, de elementos indeterminados. Tenemos que hacer, el derecho se opera a partir de parámetros objetivos, nada más. Lo que nos obliga a que debamos asignar contenido a los derechos humanos para que yo identifique cuáles son los elementos del derecho y contrastarlos con un acto de autoridad para determinar si es responsable o no. Y eso es lo que hace la Corte Interamericana en sus sentencias. Y para asignarle significado o contenido, entonces se echa mano de sus competencias contenciosa y consultiva. Y por eso es que tenemos que consultar las sentencias de la Corte Interamericana, las observaciones, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, los informes de fondo, las resoluciones de la Comisión. Eso debemos de conocerlo perfecto, porque eso es lo que me va a permitir identificar los elementos que integran en este caso el derecho a las garantías judiciales, porque además otro elemento que ustedes, que es importante que identifiquen. En la regla, en el ejemplo del robo que les dije, todos los elementos de la regla deben de estar presentes. Si uno de ellos no existe, entonces esa conducta no se llama robo. En un derecho humano, como este que estamos viendo, no todos los elementos deben de estar presentes, porque son garantías judiciales desde la imparcialidad judicial y también la presunción de inocencia y también el plazo razonable. Y estos elementos no necesariamente deben de estar presentes en un mismo caso. Por eso es que debemos, existe la necesidad de conocer cuál es el marco normativo convencional del que México en este caso es parte, quiénes son los órganos que se encargan de crear jurisprudencia sobre esos tratados internacionales, cuáles son sus competencias y cómo crean esa jurisprudencia. A partir de eso, yo utilizo los elementos para darle contenido a una norma convencional, llevarla a mi caso concreto en la jurisdicción constitucional u ordinaria con la fuerza de la Constitución. Esto es un trabajo, por supuesto que complejo, porque tiene muchas aristas, como ya ha sido planteado en esta mesa. Aristas de interacción de jurisdicciones, de teoría del derecho, incluso cuestiones culturales. Sin embargo, espacios como este son los necesarios para que vayamos planteando estas inquietudes, estas necesidades y encontrar una respuesta que desde la academia pueda contribuir a que la función jurisdiccional cumpla eficazmente con su cometido y sobre todo en un contexto en donde lo que dicen los jueces a través de sus sentencias pueden ayudarnos a transformar a las sociedades y a todas las cuestiones adversas a las que se presentan permanentemente en nuestros países en Latinoamérica, puedan encontrar un espacio de solución desde la interpretación que hacen los jueces. Acuérdense que la realidad siempre es superada, siempre supera al supuesto normativo. En cuanto una norma es vigente, entra en conflicto con la realidad que regula. Y la manera de darle respuesta a esta transformación social
a través del derecho es una doble vía. La reforma a la norma jurídica para adaptarla, pero la que me interesa en este momento destacar no es la reforma, porque esa corresponde a otro órgano, sino la interpretación que se hace de esas normas en el caso concreto. Y ahí es donde está el potencial transformador de la función jurisdiccional. Por eso, la relevancia de este evento, de esta oportunidad que yo agradezco a la Escuela Federal de Formación Judicial y a todas las personas que hicieron posible este tercer encuentro, Arturo Bárcena, su director, a todo el equipo que participó, a José Ignacio, a Carlos de la Rosa, a Daniela Pardo, a las demás personas que no conocí, pero que también sé que han estado trabajando arduamente para que esto fuera posible, y de parte del Instituto de Estudios Constitucionales también, a quien estuvo eso, particularmente a Laura. Pues con eso yo concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por la participación y por pues, hacernos ver el reto enorme que todavía tenemos 10 años después de la reforma, todo el cambio cultural que implica, sobre todo en el Poder Judicial Federal. Entonces, muchas gracias. Bueno, y en los locales también, pero estamos en el Poder Judicial Federal. Entonces, pues muchas gracias por la exposición y pues muchas gracias a todos y a todas las panelistas que estuvieron aquí con nosotros. Creo que fue una mesa muy buena para redondear. Ahora sí que 3 mesas de actividad muy intensa y de reflexión alrededor de justamente todos estos cambios que ha implicado la incorporación de los derechos humanos al sistema constitucional en México y estos también contrastes que vemos, ¿no? Entre una cerrazón absoluta a la apertura y los retos que esto ha implicado. Entonces, creo que nos llevamos muchas reflexiones, muchas dudas, como debe de ser, y pues mucho trabajo también para seguir trabajando en esta transformación de nuestro sistema jurídico hacia la protección de la dignidad de todas las personas. Entonces, bueno, con esto vamos a concluir la mesa y a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su director general, doctor Arturo Bárcena Zurrieta, les agradezco mucho la participación, así como a todas las personas que nos han acompañado. Les invitamos a mantener su atención en nuestras redes sociales para seguir conociendo más sobre las acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Y en especial queremos invitarlos a hoy a las 4 de la tarde, que tendremos la primera conferencia del ciclo La Prueba Judicial, que estará a cargo del doctor Mauricio Duche, bajo el título Los reconocimientos oculares y su impacto en las condenas e imputaciones erróneas, una visión desde la evidencia internacional y las prácticas en Chile. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.